Hola, durante la clase de hoy vamos a trabajar los ecosistemas, vamos a dar inicio entonces al tema que corresponde al segundo periodo. Como es un tema tan amplio, está dividido en dos partes, una parte que veremos durante este segundo periodo y la otra parte durante el tercer periodo. Es importante que tengamos en cuenta algunas indicaciones que les voy a dar para el desarrollo de todo el video. Entonces, lo primero es que deben de tomar nota en su cuaderno. En caso de no tener su cuaderno, tomar nota en hojitas de la información que para ustedes pues es relevante. Lo otro es que anoten las preguntas o dudas que les surjan para que cuando nos encontremos por Zoom podamos dar respuesta a esas inquietudes. Solo lo que se conoce se ama y solo lo que se ama se conserva. Es muy importante empezar a conocer qué es realmente eso a lo que nosotros denominamos ecosistema y qué son los beneficios o los servicios que nos brinda los ecosistemas para poder entender la importancia de su cuidado. Pues entonces obviamente si los conocemos vamos a quererlos, vamos a amarlos, nos vamos a enamorar de ellos y por lo tanto vamos a hacer hasta lo imposible para poder protegerlos y luchar por esa conservación. Se busca ahora en la actualidad que los jóvenes entonces estén muy enfocados en tratar de tomar acciones de conservación, como lo leyeron en la lectura pasada y como saben, pues el planeta no pasa por las mejores condiciones en cuanto al estado de sus ecosistemas y por lo tanto entonces se requieren acciones inmediatas y cambios inmediatos en las personas. ¿Por qué ustedes? Porque son las generaciones futuras. Es por eso que durante a lo largo pues de todo el bachillerato irán entonces recalcando esa importancia de la conservación del medio ambiente. El ecosistema entonces lo vamos a definir como un conjunto de seres vivos que se relacionan entre sí y con su medio físico. Aquí hay que hacer mucho énfasis en que suelen tener ideas equivocadas porque cuando uno dice ecosistema, ahí mismo hacen referencia a la naturaleza. Entonces a los árboles, a los animales y ya. Entonces eso es ecosistema. Y el ecosistema es algo supremamente grande y complejo porque miren lo que está estableciendo su definición. No solamente hablamos de los seres vivos, sino todo el medio físico que rodea a esos seres vivos y que finalmente determina entonces que esos seres vivos estén bien y que puedan pues garantizarse la supervivencia de ellos. Más adelante iremos describiendo cuáles son ese medio físico y por qué entonces se hace indispensable para los seres vivos. Por eso no podríamos hablar de ecosistema como el ser vivo únicamente o de ecosistema como el medio físico únicamente, sino que son todas las relaciones que se van a establecer entre ellos. Ese físico tiene tilde en la I, perdón. Los servicios ecosistémicos. Entonces vamos a hablar primero de la importancia que tienen los ecosistemas para la humanidad, porque entonces se vuelven tan relevantes y tan importantes y qué es lo que nos ofrecen que ha tomado esa tendencia. Entonces desde siempre han sido muy relevantes, pero el hombre le comenzó a restar importancia y el primer servicio que nos va a brindar entonces es el servicio de abastecimiento. En ese servicio de abastecimiento los ecosistemas nos brindan alimentos, madera para muchos materiales, pues que va a funcionar como materia prima para muchas cosas que hacemos. Entonces tenemos el papel, tenemos mesas, tenemos sillas y tenemos otro montón de materiales que trabajamos que provienen de la madera. Casas, viviendas, un montón de estructuras que provienen de la industria maderera. Los medicamentos, en los medicamentos entonces todos los principios activos de las medicinas son extraídos de los vegetales, en algunas ocasiones extraídos de los animales o de algunas bacterias, pero finalmente nos lo está proporcionando el ecosistema. Cuando digo el principio activo es como la sustancia química más importante que va a fundamentar o va a sostener al medicamento para que pueda tener el efecto deseado sobre cierta enfermedad que se está tratando. Las formas de energía, porque nos ofrece diferentes recursos energéticos, conocemos la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía mareomotriz, bueno, entre muchas otras. Y las fibras, entonces tenemos el algodón, todo un montón de cosas que utilizamos cotidianamente como nuestra ropa
y otras cosas que provienen entonces de los servicios que el ecosistema nos está brindando. Por ejemplo, el petróleo que se extrae del interior del planeta, que es un recurso ecosistémico, proporciona entonces los combustibles para los vehículos y mucha parte de las fibras de los plásticos y de las fibras sintéticas para muchas telas se extraen del petróleo, de la industria del petróleo. Entonces se vuelve muy importante para nosotros. En segundo lugar, tenemos los servicios de regulación. Esos servicios de regulación, entonces, como su nombre lo indica, tratan de regular el comportamiento del planeta pensándolo como un ecosistema completo. Entonces nos ayuda a la purificación del agua, a descomponer residuos, porque entonces muchas cosas que se mueren en el planeta, como animales y plantas, tienen que cumplir, pues porque ya cumplieron su ciclo, entonces se descomponen y eso nuevamente se reintegra al planeta. Eso es un servicio de regulación que nos brinda el ecosistema. Imagínense en todo eso acumulado en el planeta, ¿qué haríamos? Sería una cosa impresionante. Polinización. Por polinización, entonces entendemos que los insectos cuando van, los insectos o las aves cuando van a alimentarse del néctar de las flores, entonces logran tomar el néctar, pero además en su cuerpo se quedan pegados los granos de polen que van a ser transportados de ellos hacia otras plantas para ayudar a los procesos de reproducción de las plantas, lo que va a garantizar que tengamos plantas siempre disponibles para el consumo de nosotros. La regulación del clima, entonces ayuda a conservar unas temperaturas adecuadas en el planeta para que se conserve la vida en él y no hayan unos desfases de unos calentamientos excesivos o por el contrario unos enfriamientos excesivos que terminarían perjudicando a la humanidad hasta el punto de extinguirla. Y para el control de enfermedades, muchas de las cosas que produce el ecosistema permiten entonces que se controlen las plagas. Hay plagas que les dan a las plantas y hay otros animales que son capaces de intervenir para controlar esas plagas. No siempre tiene que ser un medicamento, puede ser otro organismo el que entre y regule esa situación de enfermedad. Bueno, los otros servicios que tenemos son los servicios culturales. Así no lo crean, los ecosistemas también nos brindan espacio de ocio, de recreación. Para nosotros es muy agradable tener entonces un entorno repleto de animales, de plantas, que nos permitan unas condiciones de frescura, de relajación. Entonces es un enriquecimiento para el conocimiento, para lo estético, para el ocio y la diversión, para lo espiritual. Hay personas que les gusta sembrar o que les gusta la crianza de animales. Entonces eso se convierte en un espacio muy importante. El solo hecho, por ejemplo, de compartir con tu mascota, entonces del cuidado que tienes hacia ella, permitiría entonces entablar un servicio cultural con el ecosistema. Perdón porque me estoy equivocando mucho al hablar. Visto todo esto, entonces tenemos que entender que los ecosistemas tienen dos grandes componentes en los que vamos a estructurar todo el segundo y tercer periodo. Esos grandes componentes de los ecosistemas son el biotopo, que hace referencia a los componentes no vivos del ecosistema, es decir, el agua, el suelo, el aire y otro montón de factores que me van a determinar muchas características de mi ecosistema, del ecosistema pues que yo estoy estudiando. Y la biocenosis, que hace referencia a todo el componente vivo del ecosistema, es decir, absolutamente todos los seres vivos. Entiéndase por seres vivos todos: plantas, animales, bacterias, hongos, protozoos, algas, no sé cuál más se me haya olvidado. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes olvidan a lo que son los hongos, a los protozoos, a las bacterias, como si no fueran relevantes dentro del ecosistema y piensan que lo único vivo en un ecosistema es un animal o una planta. Y en realidad es mucho, estamos hablando de todos los organismos que cada uno va a cumplir una función determinante o va a cumplir un rol. Ese rol que cumplen dentro del ecosistema recibe el nombre de nicho, cumplen un nicho ecológico sumamente importante dentro del ecosistema. Entonces no hay ninguno que sea menos que el otro. Eso hay que tenerlo clarísimo. Bueno, el biotopo, entonces vamos a empezar hablando del biotopo, que sería esa parte física del ecosistema, que es en lo que vamos a profundizar durante el tercer periodo.
Lo voy a mencionar porque va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta a medida que estemos estudiando los seres vivos y las relaciones que se van a establecer entre ellos. Entonces, lo primero que vamos a ver del biotopo, pues como por recordar ahí, tenerlo presente, son las precipitaciones. Las precipitaciones que hace referencia a la caída de agua en forma de lluvia, de nieve o de granizo. Es el retorno del agua nuevamente al suelo para iniciar un ciclo, que también esos ciclos harán parte entonces del biotopo, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, que como les mencioné, los veremos muchísimo más adelante. La radiación solar, la energía emitida por el sol que llega hasta la Tierra y que es la energía fundamental del ecosistema, de hecho es la base de todas las cadenas alimenticias porque es la forma en la que fabrican las plantas su alimento y a partir de ahí se transfiere la energía a todos los demás seres vivos del ecosistema, independiente de que no se alimenten de una planta directamente. Siempre las cadenas alimenticias inician o tienen su base con la radiación solar que llega a las plantas y a las bacterias fotosintéticas y a las algas fotosintéticas. Por eso se vuelve tan relevante. La humedad, que es la cantidad de vapor de agua que podemos encontrar en la atmósfera, en un día normal en Medellín es aproximadamente el 60% y luego de que ha llovido hablamos de que esa humedad relativa que hay en la atmósfera o que hay en el aire, entonces es del 100%, es decir, que está totalmente saturado el aire de vapor de agua. De eso también van a depender que algunos lugares a los que vayamos, que hace mucho calor, uno se sienta pegajoso, pero en otros lugares que hace mucho calor, uno no se sienta tan pegajoso. Que vuelvo a insistir, todos esos componentes los ampliaremos durante el tercer periodo, pero necesito que los tengamos en cuenta. Tenemos a la latitud y la altitud. Esto lo han visto y lo han trabajado en sociales, igual les voy a hacer un recorderis. La latitud hace referencia, y lo vimos también hace mucho tiempo conmigo, la latitud hace referencia a la distancia de cualquier lugar del planeta con respecto a la línea del ecuador. Recuerden que la línea del ecuador es una línea imaginaria. Y esa distancia determina también unas zonas climáticas en el planeta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esas zonas climáticas y la posición del planeta con respecto al Sol, se van a determinar las estaciones. O sea, de esa posición más la inclinación que tiene el planeta Tierra y su rotación con respecto al Sol, entonces va a determinar que en algunos momentos sea primavera, otoño, invierno, o que por ejemplo en algunos lugares solamente haya verano e invierno, o que en algunos lugares definitivamente no se pase por ninguna de esas estaciones, lo que va a determinar qué seres vivos se van a poder desarrollar allí. Referente a la altitud, hablamos de la distancia de un lugar con respecto al nivel del mar. Entonces, mientras más alto sea un lugar con respecto al nivel del mar, más frío será. Mientras más cerca esté al nivel del mar, más caliente será. El otro factor que veremos se llama el viento, que es entonces el movimiento de las masas de aire. La atmósfera, que es una capa gaseosa que envuelve la Tierra, está constituida por varias capas, no es que sean capas así divididas precisamente, sino que tienen condiciones y comportamientos químicos diferentes y físicos, y por eso hablamos de unas capas. En esa atmósfera, por lo menos en la primera capa que envuelve acá a la parte más cercana a nuestros ecosistemas, que es la troposfera, ocurren todos los fenómenos climáticos, o sea, la lluvia, las descargas eléctricas, el viento y ese comportamiento de la atmósfera también nos determina las condiciones del tiempo atmosférico. ¿Qué es eso del tiempo atmosférico? ¿Cómo se está comportando entonces hoy? En nuestra ciudad está siendo un día soleado, entonces estamos hablando del tiempo atmosférico, no del clima. El tiempo atmosférico, que es cómo se está comportando la atmósfera de Medellín en este momento. Pero si es un día lluvioso, entonces hablamos del comportamiento o el estado atmosférico o el estado del tiempo es de un día lluvioso. Cuando hablamos de clima, hablamos de una medida de más o menos 40, 50 años. Eso es una medida demasiado grande que nos da un aproximado de cómo se comporta la atmósfera en esa cantidad de tiempo. Por eso cuando hablamos de que Medellín es la ciudad de la eterna primavera, hablamos de que llueve y hace sol. Pero quiere decir que van a haber días muy fríos y van a haber días muy calientes. Listo. El suelo. El suelo, entonces hablamos de la capa superficial en la que se van a sostener muchas especies. Va a servir de sustrato o de nutriente, en el caso específico de muchas plantas. Y
esos nutrientes que allí también vive mucha fauna, o sea, muchos animales que se van a nutrir también de ese suelo. Entonces es una parte de la corteza terrestre. Vuelvo a insistir, más adelante veremos en detalle cada parte de estas. Los componentes de la biocenosis, finalmente, ¿qué es lo que nos interesa para este periodo? Estamos hablando de todos los seres vivos y las relaciones que se van a establecer entre ellos. Pilas, vuelvo a repetir, animales, plantas, bacterias, hongos, protozoos, algas y cualquier otro que se me haya olvidado. Nosotros los humanos, ¿en dónde estamos? En el reino animal, o sea que estamos hablando ya, cuando decimos animales, ya nos estamos incluyendo nosotros. No nos tenemos que sacar y decir, y los humanos como si fuéramos superiores a ellos, no. Estamos agrupados dentro de ese reino porque cumplimos con esas características. Entonces, cuando hablamos de la biocenosis en el ecosistema, hablamos de la parte viva, también conocida como factor biótico del ecosistema. Esa estructura de la biocenosis está dividida en tres partes. Es la forma en que yo puedo agrupar a esos seres vivos. Entonces yo podría hablar de individuo cuando hablo de un solo organismo, de poblaciones, ya voy a definir cuando hablamos de poblaciones y comunidades. Entonces individuo cuando es uno solo, poblaciones cuando son muchos individuos de la misma especie que se pueden reproducir entre sí, que cuando se reproducen entre sí tienen hijos y sus hijos pueden tener otros hijos, es decir, que tienen descendencia fértil. Y comunidades hablaríamos de conjuntos de poblaciones, es decir, organismos de diferentes especies que comparten el mismo lugar geográfico, se relacionan entre sí, pero no se reproducen, pues porque son diferentes especies y no podrían entonces reproducirse o no deberían, porque hay algunas excepciones. Vamos a ver el ejemplo. Un individuo, esta cebra solita es un individuo. No omitan, por favor, toda la manguita que está por allá atrás y ese arbolito. Pensemos solo en la cebra. La cebra se contaría entonces como un individuo. Acá vemos este grupo de cebras y este grupo de cebras entonces lo concebimos como una población. ¿Por qué? Son la misma especie, pueden entrecruzarse, es decir, que se pueden reproducir, pueden tener hijos y sus hijos pueden volver a tener hijos, es decir, que su descendencia es fértil y están compartiendo el mismo lugar geográfico, cumpliendo así con todas las condiciones para hablar de población. Ahora, una comunidad. Una comunidad es un conjunto de poblaciones, entonces son organismos de diferentes especies que comparten el mismo lugar geográfico, que se relacionan. ¿Por qué se relacionan? Es que están compartiendo el mismo espacio, comparten algunos incluso el mismo tipo de alimento, comparten algunos los mismos depredadores. Entonces miramos acá están las cebras, están elefantes, están jirafas, hay plantas de diferentes especies, entonces hablamos de que eso es una comunidad. La comunidad también recibe el nombre de biocenosis, es decir, de todo ese conjunto de seres vivos que ocupan un ecosistema. Y podemos asumir como ecosistema a todo el planeta completo o a un lugar determinado y específico que estemos estudiando. Bueno, ahora sí en cuanto a las definiciones, porque como las he dicho así súper rápido, conjunto de seres vivos de la misma especie que se reproducen entre sí, dejan descendencia fértil y comparten el mismo lugar geográfico, se conoce con el nombre de población. Un organismo o especie en particular se conoce con el nombre de individuo. Y conjunto de seres vivos de diferentes especies que se relacionan entre sí y comparten el mismo lugar geográfico se conocen con el nombre de comunidad. Es muy importante que tengamos claras estas definiciones porque miren que en sociales, cuando se habla de comunidad, no es la misma definición de la que se habla en ecología, para que lo tengamos en cuenta. Las relaciones que se presentan en el ecosistema, es decir, qué pasa con esos componentes vivos y esos componentes que no están vivos en el ecosistema. Lo primero es que hay un flujo de energía. Ese flujo de energía entre quién se va a dar en la biocenosis, es decir, entre los seres vivos. ¿Cuándo? Cuando ocurren las cadenas, las famosas cadenas alimenticias, que en realidad se llaman redes tróficas, ahí ocurre un flujo de energía. Cuando un organismo se come al otro, se está transfiriendo la energía de un organismo a otro. Y hablamos del flujo de materia
en el biotopo cuando hablamos del ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, porque hablamos de que esos materiales o esa materia del ecosistema se recicla, es decir, que pasa de un ser vivo a la parte inerte y vuelve y retorna al ser vivo y así todo el tiempo sin escaparse o salir del planeta, que lo veremos más adelante con los ciclos biogeoquímicos. Aquí llegamos a la clase de hoy. Voy a continuar con unas indicaciones de unos materiales que deben ir consiguiendo. Voy a decir con tiempo para que ojalá en la medida de lo posible todos los alcancen a conseguir. Quien no pueda, pues no se angustie. Es muy importante que vean siempre los videos, que tomen notica, que escriban las preguntitas. Hasta acá llegamos a esas relaciones que se presentan en el ecosistema, pero en la próxima clase trabajaremos profundamente ese flujo de energía en la biocenosis y hablaremos de las relaciones intra e interespecíficas que se establecen entre los seres vivos del ecosistema. Muchas de esas relaciones ya ustedes las han visto por allá en primaria, que veían parasitismo, que veían comensalismo, competencia, depredación, todas esas situaciones que se presentan entre los organismos del ecosistema. Los estaremos viendo entonces en la próxima clase. A continuación voy a decirles entonces qué materiales necesito que vayan consiguiendo. Lo primero, necesito que consigan una botella plástica transparente, de esas de gaseosa. Puede ser de 2,5 a 3 litros, es decir, lo que uno comúnmente conoce como una botella mega. Plástica, transparente, ojalá, porque necesitamos ver lo que va a pasar en el interior de la botella, por eso debe ser transparente. Van a tener mucho tiempo, ¿por qué? Porque eso es para el 2 de junio. Cuando el 2 de junio tengamos clase, vamos a desarrollar esta experiencia, que es la construcción de un terrario. En esa construcción de ese terrario vamos a evidenciar dos cosas. Vamos a evidenciar factores del biotopo, específicamente un microciclo del agua en el interior del terrario que vamos a observar, que nos va a servir para el tercer periodo, pero durante el segundo periodo nos va a servir para evidenciar todos los factores que influyen y que determinan la vida de un organismo, que en este caso va a ser una planta. Segundo material que necesitamos, tierra, preferiblemente abonada. Ojo, que si los papás no pueden salir a comprarles estos materiales, pues obvio no pueden salir, no se angustien, ni se estresen, ni se preocupen. Si usted tiene tierrita en su casa de una mata que ya se murió o así, la puedes usar. Si el vecino, la abuelita, el abuelo te regaló un poquito, y si no la puedes conseguir, no la consigues y no hay problema. Pero si la puedes conseguir, ojalá sería lo ideal. Listo. Hay muchas partes donde pueden conseguir esta tierrita, en supermercados como Euro, en Dollar City, las venden. Eso para los papás que estén saliendo, porque si están todos juiciosos en la casa, que me parece genial, no tienen que conseguirla, listo. Me van escribiendo, profe, fue imposible y así, pero todavía hay plazo hasta el 2 de junio, o sea que hay tiempito para ir consiguiendo. Tercero, piedritas. Han visto que en la calle uno se encuentra piedritas, necesito un puñito de piedritas, no muchas, lo que le quepa en la manito, y de arenita también un puñito, lo que le quepa en la manito. Esto con el fin de que pueda funcionarnos bien lo del ciclo del agua. Si no lo consigues, vuelvo a insistir, no hay problema. Solo conseguiste la tierra, bueno, no hay problema. Pero si solo conseguiste las piedras y la arena, la mata no puede crecer ahí, porque necesita nutrirse y no va a tener cómo nutrirse. Muy poquitas plantas resistirían crecer sobre las piedritas. Tendría que ser que usted consiguiera una planta que le sobreviviera a esas condiciones. Siguiente material, una planta, una matica que no sea muy grande porque te tiene que caber en una botellita. Ahorita voy a mostrar la imagen para que vean. Puede ser un piecito de una mata que tengan en la casa. ¿Cómo así que un piecito? Un piecito es como un hijito que se le saca la mata. Tiene que sacarle una persona que sepa para que no vayan a asesinar la mata. No pueden, que el bonsai, no, pues ¿cómo va a dañar un bonsai? Es simplemente un piecito de la matica, eso se lo regala un vecino, a veces en el antejardín de la casa de ustedes hay, al frente de la casa hay un parquecito, entonces va y saca una matica de allá, listo. La idea es una plantica pequeña y que salga desde la raíz. Uno puede sembrar planticas que no tengan raíz, se demoran mucho tiempo para crecer y son muy delicadas y muy frágiles en ese crecimiento. Por eso lo ideal es que la plantica que vayas a utilizar tenga raíz. Ya saben que esos materiales todavía tenemos tiempo hasta el 2 de junio, o sea que no vas a arrancar la planta desde ya, pues porque se te va a morir esperando todo este tiempo hasta la clase. Quinto punto, cinta transparente.
La mayoría de ustedes tienen cinta transparente porque la botella hay que cortarla y luego hay que pegarla. Entonces cuando la volvamos a pegar hay que pegarla con cinta transparente. Si solamente tienes cinta de enmascarar, bueno, la puedes usar. Lo ideal es que fuera transparente porque te permite pues tener como más visibilidad de lo que está ocurriendo en el interior de la botella. Pero si no, entonces si tienes cinta aislante, lo hace con cinta aislante. O si tienes cinta enmascarar, lo hace con cinta enmascarar. No se preocupen. Tijeras y bisturí, ojalá. Si no hay bisturí, pues no hay problema. Con un cuchillito o yo luego les voy a mostrar cómo con un cautín, que es un aparatico que se utiliza para, eh, ay, se me olvidó cómo se llama eso, para pegar las cositas de los circuitos y de los cables, para soldar, casi que no digo para soldar, podemos hacer el huequito de la botella para atravesar las tijeras sin ir a cortarnos. Por eso este trabajo lo haremos todos juntos para que no haya ningún inconveniente ni ningún daño. Acá podemos ver en la imagen qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué es lo de acá de la botellita. Listo, esto es lo que nosotros vamos a realizar, es un mini terrario. Nosotros lo vamos a tener con tapa, por eso la botella debe tener la tapa, va a permanecer cerrado porque él va a hacer su microciclo del agua en el interior y tú no vas a tener que estarle echando agua nunca. De vez en cuando dejarlo respirar, como ya les iré contando. Y acá vemos este terrario de este señor. Este terrario es uno de los terrarios más famosos del mundo porque tiene 53 años. El señor un día sembró la matica ahí, le puso el taponcito y la mata recreó su ciclo del agua y empezó a crecer y miren el tamaño que tiene 53 años y no se ha muerto. Pues la idea es que nosotros no vamos a dejar la mata en otros 53 años ahí, obvio no. Solamente la vamos a utilizar hasta el tercer periodo, es decir, que finalizando septiembre, octubre, estaremos ya sacando nuestra planta de ahí para trasplantarla a otro lugar y que pueda tener una vida digna. Muchísimas gracias. La idea es que se queden en casa bien juiciosos y que se cuiden ustedes y sus familias también.